Muchísimas gracias, Luli. Bueno, se cumplió un mes finalmente de que asumió la presidencia de la Nación Alberto Fernández. Y en ese sentido, el análisis creo yo que tiene dos aspectos que son fundamentales y que van a hablar un poco de este señor que tengo aquí y que hoy intervino directamente en la escena política de una forma muy particular. Se cumple un mes del mandato de Alberto Fernández, un mes donde uno puede evaluarlo desde dos puntos de vista. Creo que desde los dos lados es esencial hacerlo. Por uno, desde el punto de vista económico y social, y por otro, desde un punto de vista que yo consideraría que es vinculado a la cuestión de justicia social, a la cuestión ética y moral que conlleva ejercer un cargo tan importante y ejercer también el Poder Ejecutivo. Bueno, en ese contexto yo podría decirle que el gobierno argentino arrancó con algunas decisiones que son muy fuertes, subiendo las retenciones, llevando una política de freno por lo menos en lo que es el endeudamiento. Se frenó la toma de deuda que el Fondo Monetario seguía ofreciéndole a la Argentina como si ya no tuviese grandes problemas para pagar lo que había tomado hasta ahora. Al mismo tiempo se frenó el aumento de tarifas, se frenó el incremento de los combustibles. Y por otro lado se puso un empeño bastante fuerte en subir los salarios. Ese combo de medidas fue lo que se puso sobre la mesa de trabajo y lo que se instrumentó en esta primera parte del mandato de Alberto Fernández, en estos más de 30 días que han transcurrido hasta ahora. La idea central es estimular el consumo y por ende también uno entiende poner en marcha ese motor que es tan importante en la economía argentina. En última instancia, el gobierno insiste con algo que a mí también me parece relevante, que pareciera un patrimonio de algunos sectores conservadores de la sociedad, pero que no hay que permitir que esos sectores se apoderen de un concepto tan importante como es tener un equilibrio fiscal, es decir, que tanto los ingresos como los egresos del Estado, tengan una brecha mínima, no puedan irse demasiado lejos y en todo caso que eso sea sustentable, que eso sea sostenible en el tiempo. Mire, el gobierno del expresidente Macri quería llegar al equilibrio fiscal, pero quería hacerlo de una manera donde terminó afectando a aquellos que menos tienen. El expresidente Macri puso en marcha un plan económico que buscaba el equilibrio fiscal, pero sobre todo lo que quería hacer y lo que hizo es un ajuste del gasto. Por eso se llama ajuste, porque uno ajusta el gasto público. ¿De qué forma lo llevó a cabo? Bueno, por supuesto, transfiriendo lo que era ese ajuste a aquellos sectores que menos ingresos tienen, que empezaron a pagar más las tarifas, más los combustibles, más el transporte, que siguieron pagando cada vez más caro lo que son los costos de vida, y que en todo caso esto tuvo un deterioro enorme en términos salariales. Bueno, todo eso pasó en la Argentina. Lo que propone ahora el equipo económico de Alberto Fernández es conservar en gran medida ese equilibrio fiscal, o en todo caso tratar de conseguirlo yendo por otro lado, que es incrementando los ingresos del Estado, no ya ajustando el gasto, no ya recortando las funciones del Estado, sino incrementando los ingresos. Yo quiero que tengan claro esto, ¿por qué? Porque si no, hay algunos oportunistas, como es el caso de Miguel Ángel Pichetto, que confunden, que buscan confundir a la sociedad, que buscan confundir con algunas cuestiones retóricas, con alguna gramática engañosa, si usted quiere, y si me permite el término, que en toda medida lo que busca es justamente decir que lo que se hacía es lo mismo que lo que se está haciendo y que lo que se está haciendo va a contramano, por ejemplo, de los intereses de la clase media. Escúchelo a Miguel Ángel Pichetto y ya seguimos con el análisis. Es muy breve el periodo de tiempo para hacer una evaluación del gobierno, ¿no? Indudablemente que las primeras medidas tienen una visión que yo califico de clasista, digamos, una visión de sacarle a la clase media, tensionar muy fuerte en materia impositiva sobre los sectores medios y sobre los sectores productivos y distribuir en los más pobres, digamos. Les alcanza por ahora con la episcopal, con el hambre, con el pobrismo, digamos, este esquema tremendo que manda la derrota a la Argentina puede ser por un tiempo. Me parece que por ahora, digamos, es el único interés del gobierno y lo que creo que ha demostrado es un fuerte decisionismo con la ley de emergencia para mostrarle al Fondo Monetario y decir, bueno, nosotros somos capaces de achicar, de reducir el costo fiscal, hacer un ajuste fiscal, y estamos en condiciones
de poder pagar y queremos reprogramar. Bueno, eso que termina diciendo Pichetto es justamente totalmente falso, porque lo que se propone es justamente lo contrario a eso. Lo que ellos hicieron en su momento, ellos digo porque él pertenece, porque él fue precandidato, porque fue candidato, porque participó de los actos de gobierno del expresidente Macri, casi como si fuera el vicepresidente cuando no lo era. Es lógico que ahora quiera despegarse, pero de todas maneras él está dentro de ese esquema, sigue perteneciendo a Juntos por el Cambio, es parte de la oposición política. Y lo que termina diciendo es una falacia, porque lo que está interpretando Pichetto es justamente lo que vino haciendo el expresidente Macri y lo que terminó como resultado con una recesión muy fuerte, con un nivel de inflación enorme, con devaluaciones sistemáticas que erosionaron de una forma realmente grave el poder adquisitivo del salario. Hay que prestar atención a lo que se dice. Al margen de eso, que es una falacia desde el punto de vista económico, lo que estamos viendo es una xenofobia por parte de una persona que es sumamente ignorante, que es brutal, que utiliza engañosamente el lenguaje, que utiliza una gramática desde el punto de vista de un sálvese quien pueda, y que en todo caso lo que busca, en definitiva, es justamente esto, es intervenir en la agenda periodística, en la agenda de la realidad, que ya no solamente no les pertenece, sino que además va en gran medida contra muchas de las acciones que hizo ese gobierno al cual perteneció Miguel Ángel Pichetto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es discutir algo que se llama la herencia y que a todas luces queda claro, que ha generado un deterioro realmente enorme. Si hiciese falta alguna otra cosa, Pichetto en todo caso lo que busca también es que uno mire para otro lado de algunos ejemplos en la región que han podido integrar a vastos sectores de la sociedad dentro del esquema de los derechos. Esquemas que, como yo le decía recién, forman parte también de lo que se ha puesto en marcha en estos últimos 30 días. No solamente la cuestión económica y social es importante, también hay una cuestión que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con el progresismo, que está en la génesis misma de cada decisión que se ha tomado y que es en principio no afectar en una mayor cuantía a aquellos que menos recursos tienen. Por eso cuando Pichetto habla de clasismo, el clasismo es justamente cuando los sectores de ingresos más altos terminan afectando a aquellos que menos ingresos tienen. El clasismo es lo que vino sucediendo en la Argentina en estos últimos años. No es esto que dice Pichetto. No hay una intención de afectar a la clase media. No está vigente una política contra esos sectores en la Argentina. Porque si no, contésteme la siguiente pregunta. ¿Qué afectó más a la clase media que los tarifazos constantes, que la devaluación constante, que la falta de trabajo, que lo que ha sido el deterioro enorme del salario en términos reales, que lo que ha sido los recortes en salud y en educación, que lo que ha sido los recortes en políticas de desarrollo social? Bueno, todo eso ha afectado en gran medida a la clase media, donde más de 2 millones de personas han dejado de ser clase media. Y hoy ocupan sectores mucho más vulnerables. Pichetto, hablando de lo bolivariano, es un Pichetto que no solamente es xenófobo, sino que además lo que busca es distraer y que no prestemos atención a lo que han sido las políticas que han aplicado otros países en estos últimos años y que han tenido un resultado exitoso integrando a aquellos que menos tienen. Escúchelo. Yo nunca lo hubiera recibido, quédate en Cuba, viejo. Escuchame una cosa, ¿para qué te traes este problema acá en la Argentina? A ver, el refugio, Argentina siempre, con este tema del refugio también nos comimos todos los migrantes senegaleses que hacen venta en el 11 clandestina, ilegal. Pero bueno, Argentina es un país generoso, ¿viste? Usa estos institutos. Ahora, el refugio tiene limitaciones también, no puede hacer política, no puede... Pero bueno, yo no lo tendría en la Argentina en un momento que Bolivia va a decidir supuestamente en mayo, marzo, el proceso electoral. México se lo sacó de encima. Son los discursos que legitiman la desigualdad. Cuando yo a veces le digo que hay discursos que dan vueltas alrededor nuestro, con los que convivimos, que a veces se pronuncian en la mesa familiar, hay que estar atentos, ¿no? Porque en gran medida replican muchas de estas cosas que hemos escuchado recién. Hay que repudiar totalmente todo esto. Hay que repudiar totalmente cada uno de los conceptos que este señor se digna a mencionar y que en todo caso hay un sector de la sociedad
a la cual termina convenciendo. Mire, para cerrar lo que quiero decirle es que si en gran medida Pichetto se da el lujo de señalar a los sectores de los inmigrantes, a los sectores de los vulnerables, si puede ningunear el problema de la pobreza, de la indigencia, de la desigualdad de nuestro país, eso es porque en gran medida también se ha puesto en marcha en otras partes del planeta. Es un copión, pero es un copión en el peor sentido de la palabra. Es alguien que ha pauperizado el lenguaje, que ha pauperizado los significantes, que no merece ni siquiera el debate, pero más allá de esto, la operación que hace es inteligente, porque está claro que si de la aplicación de políticas de carácter capitalista o neoliberal, lo que se obtiene es solamente malestar, y de esto hay evidencia no solamente en nuestra región, sino también en otras partes del planeta. Si lo único que se obtiene cada vez que se aplican medidas de carácter de concentración del poder, de concentración de la riqueza, si cuando se aplica cada una de esas decisiones lo único que hay es malestar en la sociedad porque algo huele falso, porque algo gira en vano, si todo eso no cierra y no cierra nuevamente en este caso, de lo que se encarga Pichetto es justamente de señalar a otro como el culpable. Él no quiere estar allí en la silla del culpable. Él lo que quiere decirnos es que hay otro que es el culpable de todo lo que le pasa a los argentinos. No le crea porque, por supuesto, esto no es verdad. Es una Argentina que es más desigual, es una Argentina que terminó siendo en los últimos años menos inclusiva, donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, y todo esto tiene que ir cediendo y tiene que ir terminando en nuestro país. Estos tipos, por no decirlo de otra manera, como Pichetto, la verdad que merecen muy poco de nuestra atención. Lucila.